Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde martes 9 de septiembre. Queremos acompañarles en este recorrido por la actualidad, ya lo saben, siempre queremos contar con su compañía, que sin ustedes pues no seríamos nada, como dice la canción de Amaral, sin ti no soy nada, pues eso, lo dicho, vamos a contarles muchas cosas en esta tarde, empezando por, por la actualidad, el capítulo de sucesos, no hay imágenes, pero sí información que nos llega, ya que, bueno, pues ha sido en Bilbao, donde la Policía Nacional ha detenido a un ciudadano portugués buscado por la agresión sexual a menores. Ha sido localizado y detenido en Bilbao, como decimos, en la capital vizcaína. El detenido, de 39 años, permanecía en paradero desconocido desde el año ni más ni menos 2017 y tenía en vigor una orden europea de detención y entrega tramitada por Luxemburgo. En este caso, bueno, pues ha sido aquí en Bilbao una operación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de Bilbao, en coordinación con el Grupo de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial. Fruto de esa colaboración, bueno, pues se pudo confirmar la presencia de este hombre reclamado, como decimos, con esa orden de detención en Luxemburgo, como decimos, estaba fugado desde el año 2017 y ha sido en Bilbao donde se estableció ese dispositivo y, bueno, gracias a esta colaboración se le localizó y ha sido detenido, como decimos, buscado y reclamado por agresión sexual a menores. O sea que ojalá que pase, y esto lo digo yo, y creo que estarán de acuerdo, que pase muchísimos años a la sombra, pero muchos, que no salga. Hoy ha habido Consejo de Gobierno Vasco, no ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, y sí ha habido Consejo también de Ministros y Ministras, y sí ha habido rueda de prensa. Ha habido varias aprobaciones, varios temas, uno de ellos que luego comentaremos tiene que ver con la salud, bueno, es una mala noticia para los que les guste esto del tabaco, de fumar, bueno, porque hay un avance importante con esa ley antitabaco, pero antes, escuchamos ayer a Pedro Sánchez en esa declaración institucional desde Moncloa, sin preguntas, presentaba ese paquete de medidas contra el genocidio de Israel, contra los gazatíes, y que, bueno, pues ya lo comentábamos ayer, contemplaban, entre otras medidas, prohibición de tránsito de barcos con combustible en aguas estatales, la denegación de entrada en el espacio aéreo o la prohibición de entrada al territorio estatal de los que colaboren con este genocidio. Pues hoy el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, ha hablado sobre estas medidas y también se ha aprobado la prohibición de entrada de los ministros de ultraderecha israelíes, Bezalel Smotrich y Tamar Ben Gvir. No os lo he dicho bien. Pues bueno, esto se suma a ese paquete de medidas. Escuchamos al señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Se está violando el derecho internacional, se está violando el derecho internacional humanitario y se está violando la más elemental humanidad. Hemos condenado desde el primer momento el horrible atentado de la organización terrorista Hamás y hemos exigido en todo momento la liberación incondicional de todos los rehenes. Condenamos el atentado cometido ayer en Jerusalén. Traslado toda mi solidaridad a los familiares y amigos del ciudadano español asesinado y del resto de las víctimas. Hemos defendido siempre el derecho del pueblo israelí a un Estado y a la seguridad. El pueblo palestino tiene exactamente el mismo derecho a un Estado y a la seguridad. Ante la escala de la catástrofe en Gaza, España, impulsado por el sentimiento mayoritario de sus ciudadanos, tiene la obligación moral de actuar. Lo hacemos doblemente, en el marco de nuestra soberanía y de nuestra defensa de la paz, de los derechos humanos y de la legalidad internacional. Así lo piden los españoles y las españolas. Y es lo que venimos haciendo desde octubre de 2023, tomando medidas que han sido pioneras, aunque después han seguido otros países. Interrumpimos desde octubre de 2023 el comercio de armas con Israel, hemos impulsado las resoluciones de Naciones Unidas para exigir un alto el fuego inmediato, hemos participado en los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia y seguimos haciéndolo, y apoyamos también la labor de la Corte Penal Internacional.
Hemos triplicado la ayuda humanitaria para la población palestina, procurando hacerla llegar por todos los medios que han estado en cada momento a nuestro alcance. España ha liderado en el ámbito internacional el reconocimiento del Estado de Palestina, al que en muy pocos días en la Asamblea General de Naciones Unidas se van a sumar muchos otros países y estados como Francia, Reino Unido, Canadá, Portugal, por citar solo algunos. También lideramos la implementación de la solución que todos sabemos que traerá por fin paz y seguridad para todos, también para Israel, que es la solución de dos estados. Fuimos los primeros en defender la necesidad de celebrar una conferencia internacional que ha cristalizado en la inminente conferencia de Nueva York, que tuvo un precedente en la reunión ministerial del mes de julio pasado. Y en la Unión Europea hemos presentado, lo hice en el Consejo de Asuntos Exteriores de Copenhague los días 29 y 30 de agosto, toda una batería de acciones urgentes para detener esta catástrofe humanitaria en Gaza, incluyendo la suspensión inmediata del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel en base a la violación del artículo 2 que habla del respeto de los derechos humanos. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos, la situación se deteriora a diario y un país como España no puede permanecer impasible ante tanto muerto inocente, tantos heridos, tantas violaciones del derecho internacional que vemos a diario. Y por eso hoy el Consejo de Ministros en su conjunto ha aprobado un acuerdo cuyo título es Medidas contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. 9 medidas que se pondrán en marcha de manera inmediata. Y paso a explicarlas una a uno. La primera, la aprobación urgente de un Real Decreto Ley de la legislación que consolide el embargo de armas a Israel aplicado desde octubre de 2023. La segunda, la ampliación de la denegación de autorización de tránsito por puertos españoles a barcos que transporten combustibles usados por las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de la autorización de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves que transporten material militar destinado a Israel, tal y como permite la legislación española en materia de navegación y seguridad aérea. 4. Inclusión en el listado oficial de personas sancionadas del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Hacienda Bezalel Smotrich. Las personas incluidas en este listado no podrán acceder a territorio español y serán incluidas en el sistema de información Schengen. 5. Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados. 6. Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. 7. Refuerzo del apoyo financiero del Gobierno de España a la autoridad palestina y al establecimiento de nuevos proyectos de colaboración. 8. Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza, que va a alcanzar los 150 millones de euros al finalizar este año. Y finalmente la 9, ampliación de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos, con 10 millones de euros adicionales a las cantidades que habíamos ya triplicado, destinados específicamente al auxilio de la población gazatí. Son 9 medidas urgentes que de nuevo muestran el compromiso del Gobierno con la paz, pero que responden también al sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles y las españolas contra la guerra, contra la violencia inaceptable, contra la hambruna a la que se somete injustamente a civiles, a mujeres, a niñas, a niños, en pleno siglo XXI. Recordemos que en Gaza las cifras que se dan muestran que un porcentaje elevadísimo de los niños y niñas asesinados en conflictos bélicos el pasado año en todo el mundo se han producido precisamente allí, en la franja. También de los periodistas asesinados en el mundo, un porcentaje elevadísimo se ha dado en la franja.
Y estas medidas demuestran que España es el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes y por la paz, por el derecho internacional y por los derechos humanos en Oriente Medio. Bueno, y tenemos ya la primera escritora de esta nueva temporada en las tardes de Tele7. Sin duda, oye, pues para nosotros es un orgullo, nos hace mucha ilusión que sea ella la que inaugure, como decimos, esta nueva temporada después del parón estival, después de las vacaciones. Porque, bueno, luego tenemos, durante todas estas semanas, bueno, pues siempre, ¿no?, ese recorrido por la actualidad, por la cultura, por las nuevas propuestas literarias. Pero, como decimos, la primera de muchas, Carla Montero. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Carla, inauguras nueva temporada en las tardes de Tele7, así que esto nos va a quedar para el recuerdo, además de con esta maravillosa novela. La Dama de la Niebla precisamente nos habla de mujeres que a través de tu novela salen de esa niebla, salen de esa oscuridad del olvido, porque hablamos, fíjate, de algo que poca gente conoce. Gracias a tu novela lo vamos a descubrir, que el mundo del automóvil, de las carreras, de automovilismo, bueno, la Fórmula 1, que ahora nos encanta y lo vemos mucho, también tenía nombre de mujer, aunque lo intentaran ocultar, ¿no, Carla? Exactamente, esa Fórmula 1 que tú mencionas y que tiene su antecedente más inmediato en los grandes premios de la década de 1930, pues entonces había mujeres que competían con los hombres en igualdad de condiciones en las mismas categorías y que además consiguieron unos logros que en algunos casos todavía hoy están por batir. Y para mí ha sido un auténtico descubrimiento. Un descubrimiento que, ¿cómo surge? ¿Cómo me empiezas a tirar del hilo? Carla, ¿cómo surge esta maravillosa historia? Porque además de grandes nombres, ¿no?, o que quizá ahora van a conocer los telespectadores, pero que están ahí, personajes reales, auténticas pioneras del mundo del automovilismo, también personajes ficticios, ¿no?, para dar un poquito más también empaque a la novela. Pero ¿cómo surge esta historia? ¿Cómo llega a tu cabeza y luego a tus manos? Bueno, pues esta es la clásica historia que casi me ha buscado a mí. Otras ocasiones somos los autores los que buscamos una historia que contar. En este caso yo creo que ha sido ella la que me ha buscado y yo me la topé de forma accidental. Hace cosa de un año una conocida marca de automóviles me contactó para escribir un relato, una acción promocional que ellos querían hacer de cara al día del libro, y cuando me puse a investigar ese mundo del motor, del automovilismo en un contexto histórico, me topé con lo que se conoce como la Golden Era, que es esa época dorada del automovilismo de los años 30, que nos remite al glamour, a la emoción, al peligro de los grandes premios, y que en este caso, además, a esas mujeres que efectivamente fueron pioneras, que rompieron moldes porque entraron en un mundo que era entonces y sigue siendo prácticamente exclusivo de los hombres, y sin embargo ellas lograron hacerse hueco y sus historias pues han servido para inspirar estos personajes femeninos que aparecen en la novela, y sobre todo el personaje de la protagonista, esa Dama de la Niebla, Mila Kovac, que a través de ella yo trato de recuperar, de sacar a la luz el papel de estas mujeres y de hacerles el homenaje que se merecen. Ese homenaje bien merecido, Carla. Hay, además de la protagonista, ¿no?, que es un poquito lo conductor, sí que es un personaje ficticio, la prota, como decimos, pero hay nombres propios, ¿no?, de la historia del automovilismo, con nombre, como decimos, de mujer. Y además cada una con su mochila y con su historia. ¿Quiénes son estas mujeres que también das a conocer, auténticos nombres propios? Y bueno, tenemos quizá la más famosa en su época, o por lo menos de la que más sabemos hoy en día, fue Hélène, que ella, bueno, fue una piloto francesa que comenzó como bailarina, incluso también como modelo de fotografía, modelo además que de desnudos, pero que de algún modo pues ella logró hacerse hueco en lo que era su pasión, que era conducir. Se hizo muy amiga de Ettore Bugatti, de Jean Bugatti, y ellos, viendo el talento que tenía esta mujer, le cedieron sus coches para competir en los grandes premios. Tenemos también el caso de otra mujer, Lucy Shell, una norteamericana afincada en Francia, que es hasta la fecha la única mujer que ha sido directora de un equipo de carreras. Eso es algo que ni siquiera hoy en día existe. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que los nombres de estas mujeres empiecen a resonar. Y bueno, he dado dos, pero es que hay muchas más. Está Dorothy Levitt, está María Antonieta Bazzo, es decir, muchas mujeres que tuvieron un papel destacado en este mundo del automovilismo.
Fíjate, Lucy O'Reilly-Schell, Carla, que fundó y dirigió su propio equipo de carreras y contrató, y esto también es real, a un piloto francés y judío que venció a los animales. Estamos hablando de la época pues más convulsa, ¿no? Porque ahora hablaremos, ¿no?, también de el momento prebélico, ¿no?, que cuenta la novela. Pero esto de humillar, ¿no?, un judío, ¿no?, ganar a los alemanes, esto también es un hecho histórico. Sí, sí, es una anécdota muy, muy bonita. Hay que tener en cuenta que, bueno, estamos en plenos años 30, pleno auge del fascismo. En Alemania gobierna Hitler desde 1932 y lo primero que hace Adolf Hitler cuando llega al poder es destinar una partida de 2 millones de marcos para financiar la creación de un gran equipo alemán de carreras que, digamos, sirviese como elemento propagandístico de esa fortaleza de la Alemania nazi, de esa digamos, tecnología que punta que ellos representaban. Y así fue. Al final, bueno, esta suma de dinero se dividió entre 2 marcas, una era Mercedes y otra era Auto Unión, que sería un poco el antecedente del Audi actual, y crearon 2 grandes equipos, eran, bueno, pues con unos coches potentísimos, maravillosos, que iban abanderando por el mundo, cada vez que corrían en los grandes premios, digamos, esta imagen nazi. Entonces, el hecho de que Lucy O'Reilly-Schell, esta mujer que crea y que dirige este primer equipo de carreras, contratase un piloto judío y francés que venciese a los coches alemanes en un gran premio en Francia, en la ciudad de Po, la verdad es que para ellos fue una humillación, porque cada vez que había una carrera, ellos desplegaban toda su parafernalia nazi de banderas, de himnos, de manos en alto y realmente, como digo, pues fue humillante que les ganase una mujer y que les ganase un piloto judío. Hasta el punto de que cuando años más tarde los alemanes entran en París y ocupan la ciudad, lo primero que hacen es ir al Real Automobile Club de Francia y confiscar todos los archivos relativos a esa victoria. Y una de las cosas que dijeron cuando se marchaban de allí con los archivos debajo del brazo es que ellos iban a reescribir la historia, es decir, que este premio, esta humillación, la iban a hacer desaparecer de la historia. Con lo cual, Carla, me imagino que esa labor de investigación ha sido complicada. De ahí cuando decimos lo de la niebla, porque niebla ha habido y oscuridad, y el rescatar estas historias, me imagino que ha sido un proceso maravilloso, bonito, enriquecedor, pero también complicado al no haber mucha información, ¿no? Exacto, no hay mucha documentación, como decía antes, la figura de estas mujeres es bastante desconocida, de algunas incluso no se sabe ni cuándo nacieron ni cuándo murieron, se conocen un poco su trayectoria deportiva, pero brevemente. Hay otras un poquito más, como en el caso de Lenise, y entonces ha habido una autora británica que ha escrito una biografía sobre ella, pero realmente ha sido un proceso de documentación complicado, porque bueno, pues son historias que han quedado en la sombra, que han quedado eclipsadas por el relato masculino y sacarlas a la luz no es sencillo. También porque a veces es defecto de las mujeres el no presumir tanto de sus logros y bueno, yo creo también es digamos, obligación nuestra de las generaciones que venimos después el darles ese crédito que se merecen. ¿Por qué ese menosprecio también pues por el lado masculino, ¿no?, del mundo automovilístico a las mujeres? ¿Pensaban que solo iban a lucirse? ¿Por qué? ¿Por qué ese menosprecio y no reconocer su magnífica capacidad y que muchas cosas somos iguales e incluso a veces mejores? ¿Por qué menospreciaban su papel? Bueno, hay que tener en cuenta la época en la que estamos, ¿no? Es la década de los 30, la mujer estaba encasillada en determinados papeles y desde luego que el mundo del automovilismo de competición no era uno de ellos. Se pensaba que no tenía la fuerza suficiente para conducir esos coches, que no son sencillos de conducir, efectivamente, porque olvídate de la dirección asistida, de los frenos hidráulicos y de nada de eso. Se pensaba que no tenían la fuerza ni la valentía para enfrentarse a los riesgos y a los peligros de los grandes premios y que además pues que tampoco era decoroso que estuviesen en un mundo de hombres. Y de hecho sus compañeros, bueno, pues las ninguneaban. Hay una frase muy curiosa de uno de los pilotos que competía con ellas, que él decía que ellos las persiguen fuera de los circuitos a las mujeres y que las mujeres los perseguían a ellos dentro de los circuitos, como diciendo, siempre vienen detrás, ¿no? Nunca son como nosotros. Y contra esto se tuvieron que enfrentar y demostrar que efectivamente pues que no era así, que ellas podían estar a la misma altura y conseguir las mismas cosas, incluso a veces más que algunos hombres.
Bueno, como decimos, años, ¿no?, del fascismo, esa situación también prebélica, ¿no?, antes de la Segunda Guerra Mundial, en los escenarios también, Gran Premio de Mónaco, la isla de Man, ¿no?, que también es muy protagonista. Es decir, todo ello nos trasladas tú con estas descripciones, es decir, se trata de situarnos en una época como esa, vamos a decir, ¿no?, bomba de relojería, y ver luego como también personas corrientes, bueno, que bueno, tenían sus vidas, cómo les cambia también el estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque de las pistas, ¿no?, o bueno, pues de esas carreras se tienen que pasar al campo de batalla. Exactamente. Al final, bueno, el hecho de reunir a distintos pilotos de diferentes nacionalidades en lo que es el marco de un gran premio, a mí me permite explorar cómo eran esas relaciones en Europa. Hay que tener en cuenta que teníamos un piloto alemán que, como decía antes, estaba patrocinado por el gobierno nazi, tenemos pilotos ingleses, franceses, italianos, es decir, todas esas nacionalidades que luego se van a enfrentar en el campo de batalla y que en el año 1938 están viendo que eso es una realidad. Y además es gente joven, ¿no? Son pues, gente que está entre los 20 y los 30 años y que ven cómo su juventud llega a su fin, con todas esas fiestas, todo ese glamour, toda esa diversión propia de los años 20, los años 30, se está acabando, tienen que apurar hasta el último momento. Y como digo, es para mí una especie de laboratorio donde puedo ver, y ellos son reflejo de lo que está ocurriendo en el resto de la sociedad europea, que es una sociedad sometida pues, a una tensión política tremenda, también económica y, por supuesto, social. Mila Kova, que es la protagonista, ¿no?, el hilo conductor, una joven piloto española y que, bueno, nos hace un poquito, pues como decimos, ¿no?, ese recorrido, y ella es la que nos muestra todo este mundo, ¿no? Cómo es este personaje, es ficticio, pero yo no sé si tiene un poquito de todo lo que has podido, ¿no?, recorrer a través de esa investigación. Sí, bueno, Mila Kova, que es personaje ficticio, pero es verdad que ella está basada en todas esas historias de esas mujeres, es como una especie de collage de ellas y nos sirve perfectamente para hacernos idea de cómo eran, no solo a través de Mila, sino a través de otras personajes femeninos que también la acompañan en esta novela. Y bueno, es un personaje que es muy misterioso, es esa niebla, ¿no?, que la rodea a ella, no solo porque conduce muy bien entre la niebla, sino porque también está rodeada de misterio, tiene un pasado oculto, tiene muchos secretos, es un personaje con muchas capas que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta novela, y sobre todo es un personaje que va a protagonizar una gran historia de amor, una historia de amor muy bonita, que también es otro de los grandes pilares de la novela. Carla, antes de despedirnos, que sé que tienes más compromisos y bueno, que los compañeros también tienen que aprovecharte, que la verdad es que, bueno, yo estaría horas y horas contigo charlando. ¿Cómo lo está recibiendo el público? Ha salido hace muy poquito, lectores y lectoras. ¿Cómo está siendo la recepción de la novela? Bueno, de momento estupendo, es verdad que la novela lleva muy poquito, no lleva ni una semana en la calle, salió el miércoles pasado, está todavía calentita, recién salida de imprenta, pero es cierto que las primeras impresiones de los lectores son magníficas. La gente estoy consiguiendo que la gente haga ese viaje a esta época de 1938, a esta isla de Man, que es este gran escenario de la novela, y bueno, que se impliquen, que vibren con la historia, no solo con las carreras, que al final, bueno, pues es solo un elemento más de la novela, sino sobre todo con la historia personal de los personajes. Carla, pues enhorabuena, un auténtico placer, flamante, escritora que inaugura temporada nueva en Tele7, así que Carla, lo dicho, buen viaje y enhorabuena por esta novela tan redonda. Un besito enorme. Un beso, muchísimas gracias. Un besito, Carla, gracias. Muy recomendable, La dama de la niebla, de Carla Montero. Seguimos con más actualidad porque, de nuevo vamos al Consejo de Ministros y Ministras, también, en este caso, una aprobación, que antes les comentábamos, en relación a la salud. Se ha aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco, que equipara los cigarrillos electrónicos a los cigarrillos convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como son las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas. Se pone en marcha así esta nueva normativa antitabaco que la propia ministra de Sanidad, Mónica García, habla de una profunda reforma que supondrá un paso importante en la lucha contra el tabaquismo y que pone el derecho a la salud y a la libertad de respirar aire limpio y vivir más y mejor por delante de los intereses comerciales. Hoy damos un paso importante en la lucha contra el tabaquismo, dando luz a la tan esperada reforma profunda de la Ley 28/2005, la Ley contra el tabaco,
En esta reforma hablaba de que era tan esperada porque España ha sido vanguardia de la lucha contra el tabaco. Lo fue en el año 2005, cuando se prohibió fumar en espacios cerrados. Lo fuimos también vanguardia en el año 2010, cuando se sacó el humo de los bares y los restaurantes. Y lo queremos ser ahora otra vez porque bueno, la legislación ha cambiado, la situación ha cambiado, los tiempos han cambiado, han aparecido nuevos productos y hay unas nuevas necesidades de salud pública. Yo quiero apuntar que sabemos que el tabaco se lleva la vida de 140 personas en nuestro país cada día, 50.000 personas al año. Quiero apuntar que el 30% de los cánceres, de los tumores, están relacionados con el factor de riesgo que tiene que ver con el tabaquismo. Y como anécdota, el otro día en un congreso de cardiólogos de cardiología internacional, cuando le preguntaban los cardiólogos cuál sería la única medida que ellos pondrían en marcha ya, que sería la más efectiva, hablaban todos por unanimidad y sin pensárselo del tabaco. Esta realidad, sabemos que la realidad del tabaco ha cambiado, hay nuevos dispositivos como vapeadores, tabaco calentado, bolsitas de nicotina, y esta ley por primera vez va a regular todos aquellos productos relacionados con el tabaco, los va a regular todos con contundencia, los va a regular con claridad y, como no, siempre de la mano de la evidencia científica. Es una ley que está pensada para la inmensa mayoría de la población, para todos aquellos, la gran mayoría que no fuma, que no somos fumadores, pero también para todos aquellos que, siendo fumadores, quieren dejar de fumar. ¿Qué hace esta ley? Pues lo voy a resumir en 5 elementos que son clave. En primer lugar, amplía los espacios libres de humo. Sabemos que los que se implantaron hace más de una década se han normalizado perfectamente en nuestra sociedad, lo vivimos con cotidianidad. Queremos seguir dando pasos en este sentido y de esta manera, a partir de la aprobación de esta ley, no será posible fumar en terrazas. Una medida que está avalada por la ciencia, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social que hay un consenso no solamente entre los no fumadores, sino entre también los fumadores que también nos han pedido y están avalando esta medida. La prohibición también se amplía a campus, a patios escolares, instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo, espectáculos públicos, estaciones de autobuses, andenes, marquesinas y vehículos de uso laboral. Y por primera vez esta prohibición también se extiende a los nuevos dispositivos, a los vapeadores, a los productos relacionados con el tabaco y también estos productos también tendrán que respetar igualmente esos perímetros de protección de menos de 15 metros alrededor de los centros educativos, de los centros sanitarios, culturales, deportivos, así como parques y recintos infantiles. En segundo lugar, esta ley pone coto también a la publicidad, a la promoción y al patrocinio de los productos del tabaco y de sus derivados. A partir de ahora, toda la publicidad, todo el marketing y en cualquier medio, incluidas también las redes sociales, en el que intervengan presentadores, colaboradores o invitados, no podrá mostrarse a personas fumando o personas vapeando, ni tampoco pueden aparecer marcas ni logotipos, dispositivos asociados al tabaco y sus productos. Tampoco pueden aparecer en escaparates y también se refuerzan las sanciones. Quienes vulneren estas normas se van a poder enfrentar a multas severas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. En tercer lugar, se elimina del mercado los cigarrillos electrónicos de un solo uso, los desechables, que no solo son unos dispositivos que se han convertido en unos dispositivos atractivos para las personas más jóvenes, sino que además es un producto especialmente grave o dañino con el medio ambiente y con los residuos que generas. Como decía, estos son los productos a través de los cuales se está enganchando a la población más joven en la adicción tabáquica. Son baratos, vienen con sabores dulces, se venden con envoltorios llamativos. Muchas veces quienes los consumen ni siquiera saben que lo que están consumiendo es nicotina, ¿no? Como hemos dicho algunas veces, son tóxicos con sabor a fresa y los que debemos limitar. Por eso esta ley prohíbe expresamente, será una infracción grave comercializar con ellos, con aquellos productos de estas características que sean desechables o de un solo uso. En cuarto lugar, también se pone en marcha el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que es un espacio de trabajo conjunto entre el Gobierno, las comunidades autónomas, las sociedades científicas y la sociedad civil, que va a promover todas las iniciativas, los programas y las actividades para ayudar a que podamos cumplir esta ley. También va a marcar metas claras en lo que a la reducción del consumo del tabaco en nuestro país se refiere. Va a elaborar también cada 2 años un informe que permitirá saber cuál es la evolución de la ley, cómo se está aplicando la ley, cuáles son los resultados en salud y cuáles son los resultados que está teniendo. Y muy importante, también va a contribuir a una mejor coordinación
coordinación entre las diferentes administraciones que son competentes en estos registros sanitarios y en la comercialización y el consumo. Y por último, esta ley también impulsa programas de prevención, de educación y de cesación tabáquica desde la red sanitaria única. Queremos seguir impulsando, que desde nuestra atención primaria, seguir impulsando que, pues eso, ¿no?, que la gente que quiera dejar de fumar pueda hacerlo a través, como no, de nuestro Sistema Nacional de Salud. En definitiva, esta es una ley que es para una mayoría social, que quiere respirar aire limpio, que pide desde hace mucho tiempo tener espacios libres de humo y que desea que la siguiente generación crezca y viva libre del tabaco. Estoy convencida de que, igual que hicimos con las leyes que se aprobaron en el año 2010, ¿no?, cuando miremos hacia atrás veremos que con gran preocupación cómo nos parecería increíble cómo se podía fumar en una terraza o cómo podía ser que los niños y los más jóvenes tuvieran acceso a estos dispositivos que ya se han demostrado que son dañinos para la salud. El Gobierno de España tiene este compromiso firme con la salud pública y no nos engañemos tampoco. Sabemos que hay intereses, que los ha habido, que los está habiendo y que los habrá, que los ejercen y que los ejercerán para seguir ejerciendo presión sobre hacer un negocio en detrimento de la salud de los ciudadanos y en favor de esta enfermedad y de esta adicción. También sabemos que la salud pública siempre la vamos a poner por delante, la salud siempre la vamos a poner por delante de los intereses comerciales, que es lo que está haciendo es democratizar también que la salud sea un derecho para todos y para todas. Quiero terminar, como no, agradeciendo a todas las personas, todas las sociedades científicas, todas las asociaciones de pacientes y a todos aquellos que han impulsado esta ley, que nos han ayudado a elaborarla, que han defendido que tengamos el derecho a respirar aire limpio. Esta es la verdadera libertad, la libertad de poder respirar aire limpio, la libertad de trabajar sin poner en riesgo la salud, la libertad de disfrutar del ocio sin tragar humo y la libertad, como no, de vivir más y vivir mejor. Bueno, continuamos en las tardes de Tele7 y mañana, día 10 de septiembre, bueno, pues se conmemora, es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, algo que pocas veces se habla o se trata, sobre todo en medios de comunicación, porque, entre otras cosas, lo tengo que decir, nos lo permiten, no podemos informar cuando una persona decide quitarse la vida porque dicen que luego, si no, hay efecto rebote o imitación. Pero sí me parece importante hablar del suicidio, claro que sí, para sobre todo conocer qué se puede hacer, conocer qué es eso del duelo, las familias que se quedan aquí, cómo viven esa situación de alguien que decide quitarse la vida. Pues tenemos a quien mejor podemos tener, que es Agustín Salazar, él es voluntario de la Asociación Visiraun, médico jubilado de atención primaria, pero un auténtico experto en hablar del duelo, de salud mental y que trabaja muy mucho en esta maravillosa asociación. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no sé si doctor o cuando ya estaba jubilado. Bueno, doctor no, yo soy médico porque doctorado es otra cosa diferente y tal, pero bueno, en principio médico voluntario, ¿no? Y eso sí, experto en suicidología porque aproveché mi jubilación un poco después de la pandemia para hacer un curso de experto de suicidología, que por cierto es en el País Vasco, en la UPV, y que es el único sitio de toda España donde se puede realizar, y pensé que mi contribución podía ser el formarme todavía un poco más de lo que ya sabía y bueno, esa sería mi currículum académico, ¿no? Aparte de muchos años como médico de atención primaria en diferentes pueblos, en el Centro de Salud de San Ignacio y finalmente en el de Deusto, donde me acabé jubilando. Siempre muy cerca, Agustín, de todo lo que tiene que ver con la salud mental, el tema del duelo, ansiedad, depresión, salud mental, que también hay veces que nos cuesta hablar de ello, y más del suicidio. Comentaba al principio, Agustín, esto de no hablar del suicidio, no hablar de los datos, no expresar o no poder contar la noticia cuando alguien se ha quitado la vida. Habrá opiniones para todos los gustos, pero claro, es que hay que hablar del suicidio y hay que hablar que es una realidad. Ya están los datos, ¿no, Agustín? Sí. Efectivamente, bueno, eso que acabas de comentar de que en los medios de comunicación no se hable del suicidio forma parte de uno de los mitos del suicidio. Hay unos cuantos que son mitos, son unas circunstancias que dificultan un abordaje adecuado de un determinado problema. En el caso del abordaje de los medios de comunicación del suicidio, antes se pensaba que había el efecto que tú has dicho, Susana, de imitación o de efecto copia, ¿no?, que llamaban, ¿no? Y efectivamente, cuando eso
es tratado en los medios de comunicación de una forma inadecuada, es decir, centrándose sobre todo en los aspectos más morbosos de la muerte por suicidio de esa persona, entonces sí que puede tener un efecto copia, ¿no? Pero si se aprovechan los medios de comunicación para expresar los recursos que existen cuando las personas tienen una ideación suicida y no se centra demasiado en esos aspectos morbosos, es que murió por suicidio porque se había separado, se murió por suicidio por tal o cual razón, cuando no se centra demasiado en esos aspectos, sino en los recursos que existen, en la posibilidad de salir de esa situación tan complicada que es pensar en quitarte la vida, entonces los medios de comunicación tienen un papel efectivo de prevención, ¿no? De prevención, de educación, Eso tratar es. las cosas con respeto. Eso es. La información es poder, la información es básica, Agustín. Ahora mismo, ¿no? Los datos, como decimos, ¿no? La información pues es la que es, pero ¿qué datos os consta desde Bizilagun a nivel nacional y a nivel, sobre todo también aquí Euskadi, a nivel Vizcaya? ¿Son datos, no sé si alarmantes o son datos a tener en cuenta de personas que toman esa decisión, Agustín? Vale. Bueno, a nivel general, el número de personas aproximado que se suicidan en el mundo, que pierden la vida por suicidio en el mundo, es de 800.000, es decir, una cada 40 segundos aproximadamente. Es decir, las muertes por suicidio son más que las que se producen por las guerras y por los homicidios juntos. Son 2,3 veces más que las muertes que se producen por accidentes de tráfico y 80 veces mayor que las muertes producidas por violencia de género, sin que esto le tengamos que quitar ninguna trascendencia, porque evidentemente hay que dedicar recursos, pero sí que es verdad que el suicidio está ahí y habría que dedicarle también al menos una cantidad de recursos similares a los que estamos planteando. A nivel de toda España, el número de suicidios aproximadamente es de unos 4.000 y pico. Por primera vez ocurre que este año 2023, o sea, este año, quiero decir, es que los datos de las estadísticas van con un poco de retraso, porque siempre hay que verificar muy bien que eso fue una muerte por suicidio, por las connotaciones legales que tiene de cara a seguros, de cara a muchísimas cosas, y también para tener unos datos fiables, ¿no? Bueno, pues los datos del año 2023 nos indican que el número de muertes fue alrededor de 4.000, de las cuales 3/4 partes corresponden a hombres, por lo cual ser varón sería un factor de riesgo ya de por sí, y luego un cuarto de las muertes, o sea, 1.000 y pico, son en mujeres. Desde hace pocos años nunca el suicidio en las mujeres había llegado a 1.000 hasta hace un par de años. Y luego a nivel del País Vasco tenemos unos datos que son un poco mejores, no sé si se puede utilizar esa palabra, un poco más bajos que en el resto de España, de manera que el número de muertes por 100.000 habitantes por suicidio es algo menor que en toda España. En conjunto, en todas las comunidades autónomas que más nivel de suicidio tienen son Asturias y Galicia, y nosotros, por suerte, en el País Vasco estamos, no voy a decir que a la cola, pero sí que estamos un poco de la mitad para atrás, lo cual no deja de ser una buena noticia. Agustín, ¿y se sabe por qué alguien decide quitarse la vida? ¿Hay un perfil de persona que en un momento dado toma esa decisión? Has comentado el tema de género, sí, pero no sé, es un perfil de edad. Sí. ¿Se sabe qué se está, tú que conoces tanto, ¿no? Sí. Y que todo esto conlleva también un trabajo, ¿no? De, como decimos, de prevención. ¿Pero podrá haber un perfil? ¿Se sabe por qué alguien puede tomar esa decisión? Bueno, tradicionalmente se ha ligado la muerte por suicidio con el trastorno mental, con la enfermedad mental. Y es verdad, y de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que entre un 70 y un 90% de los casos de muerte por suicidio tienen que ver con trastorno mental, pero hay el resto, que son provocados por los problemas cotidianos de la vida, por las separaciones, por las pérdidas de trabajo, por los duelos mal elaborados, o por personas muy significativas para uno, que uno no es capaz de superarlas, y por todo este tipo de situaciones. O sea, tendríamos por una parte el trastorno mental como elemento principal, pero también otro tipo de situaciones que nos estresan mucho, ¿no? Y que pueden hacer que la persona piense que no merece la pena vivir en este mundo. ¿Hay algunas, vamos a decir, no sé, claves, algunas palabras, algo que nos puede dar una pista, perdón, de que una persona de nuestro entorno, puede ser familiar, puede ser amigo, puede ser compañero, compañera, puede estar pensando en quitarse la vida? ¿O esto es complicado? Porque hay veces que lo pueden llegar a verbalizar, pero otras veces una decisión quizá que nadie sabe de su entorno, ¿no? Ya. Bueno, hay en bastantes ocasiones las personas que mueren por suicidio no verbalizan, no dicen nada, no expresan nada, pero hay que estar muy atentos siempre a lo que denominamos signos de alarma. Estos signos de alarma son básicamente que la persona diga que
que esté pensando en la muerte, que piense que es mejor morir que estar vivo, es un dato que hay que tener siempre muy en cuenta y que hay que atender siempre, hay que ofrecerse, hay que tratar empáticamente a esa persona y dejarle que exprese aquellas cuestiones que tiene al respecto, ¿no? No solamente cosas que puede pensar, que a veces son más difíciles de abordar, sino cosas que puede decir. Por ejemplo, a veces cuando dicen, bueno, yo aquí ya sobro porque este mundo no es para mí, o estoy cansado de todo, o nada me sale bien, o soy una carga para los demás, ese tipo de cosas que dicen también hay que tenerlas muy, muy en cuenta, ¿no? Y luego a veces cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien hace, sobre todo es un dato muy, muy importante, cuando empieza a donar, a dar seres, o sea, quiero decir, cosas muy personales a otras personas, cuando le dice, bueno, te voy a dar a partir de ahora mi mascota porque es lo que yo más quiero y a partir de ahora te vas a encargar tú de él, o te dan las claves del ordenador porque decir, bueno, por si acaso te voy a dar estas claves para que tú en un determinado momento, si hace falta y tal, son unas maneras, vamos a decir, un poco indirectas de expresar esa ideación suicida que está ahí. Y en esa tarea de prevención, de detectar, ¿no?, estos posibles casos, ¿no?, de suicidio, Agustín, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué se hace? Quiero decir que sobre eso es muy importante que no hace falta ser un profesional de la medicina, no hace falta ser un profesional de la psicología o de tal para ayudar. Muchas veces lo importante es que cuando alguien verbaliza o dice algunas de estas frases, de estas características, simplemente con estar ahí, acompañarle, ayudarle a que se desahogue, etcétera, es muy importante. Y luego llevarle también o acompañarle a aquel lugar donde le pueden atender de una forma adecuada, ya sea en un centro de salud, ya sea en una urgencia de un hospital, ya sea en un centro de salud mental, si es que él estaba acudiendo allí previamente. Hay un teléfono que nos puedes decir, Agustín, del teléfono de prevención del suicidio. Sí, bueno, el teléfono de prevención del suicidio es el 024, que yo creo que los espectadores lo conocerán. Se puso en marcha hace un par de años aproximadamente y yo creo que, no sé, en este momento no lo he mirado exactamente, pero el año pasado tenía ya 100 y pico mil llamadas, ¿no? Llaman mucho gente joven para preguntar y tal, y es un medio de canalización primero de permitir que la persona pueda liberar esa carga de emociones, esa carga de ansiedad que tiene, esa carga de desesperación tan grande que tiene, ¿no? Y digamos que permitiéndole expresar eso, luego son derivados a los servicios de salud mental o a quien ellos crean oportuno, pero es verdad que son llevados por psicólogos y que, bueno, pues seguramente que habría muchas más cosas que hacer. De hecho, me consta que el Ministerio de Sanidad está intentando hacer un plan nacional de prevención del suicidio, pero todavía está ahí en discusiones, pero el teléfono 024 pues no deja de ser un paso positivo. Luego está, la otra parte, los que se quedan aquí. Agustín, los familiares, ¿no?, el entorno más cercano, ¿no?, la persona que en un momento dado decide quitarse la vida. Agustín, ¿cómo se trabaja ese duelo? ¿Cómo desde Visiraun, ¿no?, en grupos de ayuda mutua, cómo se trabaja ese tránsito, ese duelo? Cada persona, cada familia, me imagino que es un mundo y hay que adaptarse también a los tempos, ¿no?, a los tiempos, ¿no?, que cada uno tiene. Pero ¿cómo trabajáis? ¿Cómo es ese momento de los que se quedan aquí y no sé si lo primero rabia, impotencia, si les tenía que haber ayudado, no me he dado cuenta? ¿Cómo es ese proceso de los que, como vemos, los que, se quedan aquí, ¿no?, y pertenecen familiar? Bueno, me gustaría aclarar primero un concepto que es un poco equívoco, pero que es así, está internacionalmente aceptado que es así, que se denomina supervivientes a aquellas personas que han tenido una muerte por suicidio en su familia, entre sus amistades, en su medio, etcétera. Eso se llaman supervivientes. Los supervivientes tienen unas características muy específicas, que es que al principio incluso ellos tienen un cierto riesgo de suicidio, porque piensan que quizás la vida ya no merece la pena por habiéndose ido la persona que ha muerto por suicidio, pero sobre todo lo que necesitan es un proceso de acompañamiento en el duelo por suicidio. Se considera que el duelo por suicidio es uno de los más duros y más difíciles y más largos de transitar, porque reúne unas características muy especiales que son, por ejemplo, es muy típico que los supervivientes se pregunten, bueno, ¿y qué hice mal o qué no hice para que esto ocurriera, ¿no? Eso es una pregunta súper repetitiva, que ellos están permanentemente, la tienen medida en su cabeza, y que la verdad es que al final la decisión de
de morir por suicidio es una decisión que toman las personas no los familiares, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, son preguntas que le pasan a uno por la cabeza y que no van a tener nunca vas a tener una contestación cabal de las cosas, ni siquiera cuando las personas que se han suicidado dejan una nota de explicación. En estas notas casi siempre lo que hay es una explicación, más que una explicación, quiero decir, lo que hay es un agradecimiento a los familiares, lo que hay es una constatación de que ellos no podían seguir así, etcétera, etcétera, pero casi nunca o raramente se echa la culpa a alguien que se ha quedado aquí, ¿no? Entonces el duelo por suicidio, en definitiva, es un duelo difícil de llevar porque además del tema ese de las preguntas que tú te haces, va acompañado de una gran tristeza, va acompañado de una cosa que se llama el tabú, es decir, que es muy difícil poder hablar de esto porque la gente cambia de conversación bastante rápidamente cuando se habla y al final se establece que ni los demás te preguntan a ti qué pasó con tu familiar y como tú tienes esa sensación de que los demás no te preguntan, tú tampoco introduces esa cuestión en la conversación, con lo cual se produce un aislamiento muchas veces muy grande. En Visiraun, en los grupos de ayuda mutua, tratamos de dar salida a esta situación tan complicada porque los grupos de ayuda mutua son unos lugares seguros donde las personas que están van a entender perfectamente que llores, van a entender perfectamente que le nombres a la persona fallecida, van a entender perfectamente que tengas unas emociones intensísimas como las que ellos han tenido en un determinado momento. Incluso que en un momento dado, en un principio no quieran ni hablar ni participar, ¿no? Que vayan, bueno, pues a estar hasta que poco a poco pues se van soltando y demás. ¿Cuánto tiempo llevas en estos grupos de apoyo desde el principio, desde que estás en Visiraun, Agustín? Desde que yo estoy en Visiraun, mis tareas, vamos a decir, a nivel personal, básicamente son la dinamización de uno de los grupos de Bilbao, porque en este momento, bueno, voy a hablar de junio cuando acabaron. Hay dos grupos de ayuda mutua en Bilbao, dos grupos de ayuda mutua en Donosti y uno en Vitoria-Gasteiz. Yo me encargo de dinamizar, junto con alguna otra persona más, uno de los grupos de Bilbao y la verdad es que hay en líneas generales, la gente viene con mucho miedo porque dice, ¿cómo voy a expresar yo lo que me ha pasado esto? Entonces ahí ellos se dan cuenta habitualmente de que los demás, como han pasado por la misma situación, ven que quizás hayan podido mejorar un poco con el paso del tiempo y quizás les da un pequeño punto de esperanza y un pequeño punto de ver la posibilidad de que eso cambie y de que en un futuro ellos estén como aquellos que igual llevan un año o que llevan un año y medio, etcétera, etcétera. Es decir, hay en los grupos de ayuda mutua se da un fenómeno que nosotros llamamos el de hartu eta eman, o sea, dar y recibir, en el cual tú cuando llegas recibes mucho y cuando te vas haciendo más experto, más veterano en el tema del duelo, das mucho a los que están ahí. Y no solamente eso, sino que igual un día determinado tú dices una cosa que a los demás les puede resultar muy interesante, muy efectiva, y otras veces es el que está enfrente de ti el que dice las cosas que son interesantes para ti, ¿no? Porque se puede llegar a superar, o sea, aunque cueste, hay esa esperanza, como comentas, y se puede llegar a convivir con, bueno, pues con este mazazo que es perder un familiar, ¿no? Por muerte por suicidio. O sea, hay esa cierta superación, llega un momento, no olvidar, pero sí superar. Bueno, la palabra superar igual no es la mejor, pero lo que sí está claro es que al final hay una adaptación a la nueva situación. Se dice que en el suicidio hay una nueva vida, o sea que hay una vida que se ha roto completamente y a partir del momento del suicidio de ese familiar, de ese amigo tuyo, la vida transcurre de otra manera completamente diferente, pero puede llegar, de hecho, y de hecho la hay, una adaptación a esta nueva situación y puede llegar uno a disfrutar de la manera que se pueda de esta nueva vida que tenemos. Agustín, mañana es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, como comentamos. ¿Qué actos vais a realizar? ¿Vais a hacer, bueno, durante la jornada de mañana algo desde la asociación, desde Visiraun? Sí, mira, tradicionalmente el día 10 de septiembre es un día que establece la Organización Mundial de Salud como Día Mundial de Prevención del Suicidio y en Visiraun siempre organizamos este día, lo solemos hacer en Bilbao, ¿no? En este caso lo vamos a hacer en el Centro Cívico de Zancoeta de Basurto, en la calle Zancoeta, a las 6 de la tarde y consiste en una conmemoración que este año va a ser un poco más artística, un poco diferente de lo que es habitual, pero va a consistir en la emisión de un cortometraje que, por cierto, yo se lo ofrecemos a Telesite para si en algún momento determinado cree que es una cuestión interesante a utilizar, lo que sea, pues ahí estaría. Es un cortometraje que han hecho tres estudiantes de la Universidad de Mondragón
y que se titula De la oscuridad a la luz, ¿no? Y se va a proyectar ese corto que tiene 17 minutos y luego va a haber una obra de teatro que se titula El sonido del silencio, que, como digo, es la primera vez que lo hacemos de una forma, vamos a decir, tan artística, tan especial. El otro día que en Visiraun celebramos de una forma muy importante, y tan importante como esta, es el día que llamamos el Día del Superviviente. El Día del Superviviente siempre se hace en Donosti, en una residencia universitaria, en la Residencia Universitaria de Lorraine, y consiste en que las personas supervivientes llevan una foto de la persona que ha muerto por suicidio, se hace una serie, un pequeño homenaje y tal, y luego se celebra un lunch para que la gente se vaya conociendo unos con otros. Ten en cuenta que vamos allí personas de las tres provincias, de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa, y bueno, pues es un acto que suele ser muy emotivo y que suele estar muy bien. Se me ha olvidado decir que el acto de Día Mundial de Prevención del Suicidio en el Centro Cívico de Zancoeta es a las 6 de la tarde. ¿Vale? Agustín, además estamos poniendo en pantalla ese teléfono de prevención del suicidio 024, que es a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional, es a nivel nacional, es gratuito, ¿no? Sí, Agustín. ¿Qué otras ayudas? Bueno, tenemos aquí ideas clave para comprender el suicidio. Agustín, ¿qué otro tipo de material? ¿Cómo podemos también apoyarnos y cómo podemos contactar también con Visiraun? Bueno, Visiraun tiene o sea, la verdad es que solemos decir que somos pocos y además pobres, o sea, no tenemos mucha subvención, etcétera, etcétera. Somos pocos los voluntarios que hay, nos encantaría que la gente viniera a ofrecerse como voluntaria, pero bueno, somos los que somos y tal. Entonces, esto funciona a través de un correo electrónico, el correo es info@visiraun, y ahí las personas supervivientes que han tenido un suicidio en su familia pueden enviar un correo electrónico, dejan su teléfono y nosotros nos ponemos en contacto con ellos, se hace una primera llamada, se investiga un poco cuáles son sus necesidades, qué es lo que les ha llevado a contactar con nosotros, y luego se intenta hacer una cita presencial para explicarle cómo funciona Visiraun, qué condiciones son para entrar allí, etcétera, etcétera. Bueno, también este librito, que es súper interesante, ¿está disponible, Agustín? No sé si... Bueno, este librito que he escrito yo, que es un librito que en su momento lo pensé en hacer, porque yo veía que entre el público, entre la gente de la calle, había un gran desconocimiento de lo que es el suicidio, y yo me planteé las 4 ideas básicas sobre el suicidio, las ideas claves para comprenderlo. Sí, la verdad es que es un libro de autoedición, por lo cual solamente lo tengo yo y las 3 librerías de mi barrio, que son el barrio de San Ignacio, donde yo vivo, la librería Echea, la librería, y una de Deusto, perdón, la librería de Deusto, y la librería Guimera de San Ignacio. En algunas cosas me lleva una sorpresa desagradable, porque en algún momento he ido a una librería a ofrecerlo como posibilidad para que esté en el escaparate y pueda ser vendido, y en alguna ocasión me han dicho, esto no es un aspecto que nosotros hacemos en esta librería, con lo cual, pero bueno, esto solamente me ha ocurrido una vez, el resto de los sitios me han acogido muy bien, pero vuelvo a decir, es una cosa de autoedición que, en fin, que tiene que ser a través de estas librerías donde se consiga, nada más. Pues que van allí y que se lleven el libro, porque, como decimos, se trata de informar, se trata de prevenir. Y bueno, está en manos de todos y de todas, porque al final somos una sociedad, vivimos en comunidad, y además, Agustín, tanto un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, yo creo que el poder prevenir y que no haya de esos datos que has comentado y que nadie se quite la vida, pues yo creo, como decimos, todos podemos poner nuestro granito de arena, y nosotros como medio de comunicación pues hemos intentado aportar el nuestro, aunque sea chiquitín, y tú estás haciendo un trabajo encomiable. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes, Agustín, tenemos que decir, porque también yo creo que es de ley el agradecer, no solamente agradecerte a ti, que hayas venido a Tele7, poder hacer esta entrevista y abordar este tema tan importante, pero agradecer a la persona que nos ha puesto en contacto, que además también me facilitó, ¿no?, contactos también que tenemos muy chulos del Teléfono de la Esperanza. Bueno, ella es una mujer maravillosa, que es Conchita, que está ahí al otro lado, que ha dicho, yo no quiero salir, pero sí endulzaros la tarde. Está ahí, está con nosotros. Por cierto, espectacular, una mujer guapa por fuera y por dentro, y nos ha traído esta tartita, que yo creo que como nos ha visto
que hemos vuelto de vacaciones pues muy, muy flacos y flacas, hemos vuelto con pocos kilos, Sí. pues Conchita, maravillosa, nos ha traído esta tarta, que da pena, y le he dicho, yo no, esto no lo podemos comer, la traemos de recuerdo, pero no, danos buena cuenta, así que Conchita, gracias. Es una mujer maravillosa y bueno, es un ángel, así que si no existiera Conchita habría que inventarla, que no sé cómo lo haríamos. Efectivamente. Agustín, es que ricasco, gracias. Y abordaremos más ocasiones, si nos podéis pasar el cortometraje. Yo creo que esto no solamente el día de, que es mañana, sino creo que esto también habría que hablarlo en más ocasiones, así que aquí tenéis Tele7 como medio colaborador. ¿Puedo hacer una pequeña ¿Sí? observación? Bien, aparte del libro este que escribí yo, sí que es verdad que hay otros 2 o 3 que voy a citar, porque son libros que están muy bien, que ayudan mucho a la gente, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el de un título con una pregunta, Hablamos del suicidio, de Carmen Sánchez Aleje, una periodista, bueno, pues que está muy bien, es en torno al suicidio de su hermano. Hay otro que se titula La vida que nos queda, de Matteo Bianchi, que es la muerte por suicidio de su pareja hombre, o sea, era una relación homosexual, y luego hay algunos otros más, por ejemplo, La niña amarilla, relatos suicidas desde el amor, y yo creo que con eso es suficiente, si la gente quiere, no sé, ahondar más un poco en este tema o lo que sea. Bueno, continuamos en las tardes de Tele7 y tenemos una cita que no se pueden perder mañana en Bilbo Rock, mañana miércoles 10 de septiembre a partir de las 7 de la tarde, cuando vamos a poder disfrutar del Ocean Film Tour aquí en Bilbao. Es un festival de cine sobre los océanos y es que hay que hablar de ello, hay que cuidarlos muy mucho. Para contarnos todos los detalles, pues tenemos a uno de los organizadores del evento, José Moreno. José, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, José, Kinema Producciones, organizáis este Ocean Film Tour volumen 11, que me encanta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo surge la idea de hacer un encuentro, vamos a decir, ¿no? Un festival de cine sobre algo que pocas veces se trata o se ve más allá de los océanos? José. Bueno, esto, como bien decías, son 11 volúmenes, es decir, 11 ediciones, las que llevamos ya desde los comienzos, hace muchísimos años, con este festival innovador, hace muchísimo tiempo hablando de temas del mar, teniendo el hilo conductor el océano, para contar historias de personas de carne y hueso como tú y como yo, que de alguna manera o de otra se han intentado superar en aventuras que han sido en el mar, ya sea en el surf, a remo, sean haciendo programas de conservación o compartiendo historias, como digo, de superación personal. Nosotros aquí, desde el principio, siempre ha sido la motivación en el origen de este festival, que es Alemania, de utilizar el audiovisual, la cultura, como instrumento educativo, como instrumento poderosísimo para divulgar, para sensibilizar a la ciudadanía de lo importante que es el mar, es donde empieza y donde acaba todo, y creemos que es el momento ideal para ser un poquito más justos en cómo tratamos el medio ambiente y sobre todo para tener un futuro y unas futuras generaciones que puedan disfrutar de mejor o igual que nosotros de un entorno que es maravilloso. José, estamos hablando de estas 11 ediciones, volumen 11, recaláis mañana en Bilbao después de pasar por 16 ciudades, porque arrancáis en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 1 de junio. ¿Qué acogida está teniendo el festival? Efectivamente, arrancamos, en verdad arrancó en el mes de abril en Alemania, que es donde empieza el festival, que es originalmente donde está la productora madre, por decirlo de alguna manera, y ha ido por toda Europa haciendo diferentes eventos. Creo que tiene ya unos 360 ciudades las que visita, y nosotros como distribuidores aquí en España y en Portugal empezamos el 1 de junio, llevamos por 16 ciudades, mañana vamos a estar en Bilbao con nuestros queridos amigos de Bilbo Rock, que de aquí agradecerles al ayuntamiento que nos presten siempre esta facilidad de estar en Bilbo Rock. La semana siguiente vamos a estar en Ibiza, que es donde recalamos por primera vez, a una isla de las Baleares, que nunca hemos estado, y terminamos en el mes de noviembre en Jameos del Agua, en un auditorio debajo de la tierra, en la isla de Lanzarote. Entonces van a ser 20 destinos que van a completar la gira más grande que hemos tenido en nuestros 5 años por España, y colaboramos no solamente con instituciones públicas, sino también con privadas, pero también con muchísimas organizaciones sin ánimo de lucro que
divulgan pues, por lo mismo motivo que por nosotros, ¿no? Por llegar a la gente con buenas prácticas y de fomentar un poquito estos objetivos de desarrollo sostenible que todas las regiones, tanto ultraperiféricas como no, nos hemos puesto de acuerdo en intentar cumplirlos de aquí al 2030. Entonces, al final es un lugar de encuentro de los amantes del océano y de hecho vamos a tener mañana en Bilbao al director de Surfrider Foundation, que es una de las ONGs que a nivel Europa colabora con nosotros y donde Xavi va a estar hablando de los proyectos últimos que ha llevado a cabo Surfrider Foundation España y que ha tenido, bueno, pues una labor encomiable en los últimos años en el territorio español. José, ¿qué propuestas se van a proyectar mañana? Bueno, recordamos, quedan poquitas entradas, se tienen que dar prisa. Mañana Bilbo Rock, ¿cómo pueden hacerlo? Por cierto, ¿dónde podemos coger las entradas? Mira, José? pues tenemos la página web de kinemaproducciones.com. Usamos nosotros una etiquetera que se llama Eventbrite y que ahí mismo pues pueden adquirir las entradas. Es verdad que si quedaran algunas, voy a estar yo físicamente allí en la entrada vendiendo entradas a última hora, pero recomiendo siempre comprar por anticipado porque siempre es más económico. Las propuestas que vamos a ver, José, mañana. Sí, del programa. Bueno, es un programa muy variado. Cada año, bueno, tenemos una añada nueva. Esto es como el vino, prácticamente. Y vamos a tener desde una película de surf a remo de una veterana estadounidense que quiere ir de California a Hawái a remo, en solitario. Vamos a hablar de surf, vamos a hablar de tres atletas surferos que están ahora mismo en la cúspide mundial hablando de los vínculos de la amistad y de volver un poquito a los orígenes en el tema del surf. Una película muy bonita. Luego vamos a estar hablando del kelpo, que es lo que se está viendo ahora mismo, que es una alga marina que se está usando como sustitutivo del empaquetado y como solución alternativa al plástico. En las costas británicas han sabido entender de que tienen mucho kelpo y lo están empezando a usar. Vamos a hablar también de esta historia de Jessie Lu, una china americana campeona de apnea que habla de sus monstruos internos y de la situación familiar que es crucial para un atleta de alto rendimiento. Y por último vamos a hablar de la película de Nika, el Calderón Tropical, que es un corto de Felipe Rabina, un activista, por decirlo de alguna manera, medioambiental, que protege a costa y con todo lo que puede el medio ambiente aquí en Canarias y que ha hecho junto con nosotros, con Kinema Producciones, un corto en este caso Nika, que es uno de los 400 calderones tropicales que son residentes en la zona SEC entre Tenerife y La Gomera. Ha habido ahí un encuentro maravilloso con él y lo hemos podido grabar. Estamos siendo galardonados en muchos sitios y va a ser un poco la cabeza de cartel de este programa bueno, que viene con mucha fuerza, que está batiendo récord de audiencia a todos sitios a los que vamos y en los que mañana vamos a estar en Bilbao y que animo a todos los bilbaínos y no bilbaínos a que nos vengan a ver, que creo que merece la pena. Bueno, que sepan también por informar, José, que los documentales se presentan en versión original, pero con subtítulos, ¿verdad? En castellano. Exactamente, esto que comentas es un tema importante porque el 40% más o menos de la gente que viene a nuestros eventos son personas residentes, pero que no dominan el castellano y creemos que en España, que está batiendo récord de turistas, de visitantes, de personas que pasan por aquí a vernos, pues es interesante e inclusivo también que ofertamos pues esta posibilidad de tener subtitulado en castellano, pero en versión original, es decir, mayoritariamente en inglés, me parece que hay alguna en francés, pero es en versión original. Un balance entonces positivo de estos 11 años y todavía los que quedan, ¿no, José? Sí. Estamos en crecimiento. Además, el océano, lo sabrás, hace poco se inauguraba o se estrenaba el documental de David Attenborough con el Ocean, que ha sido un estreno hablando de la pesca de arrastre, que te sonará, igual que, por ejemplo, La Encantadora de Tiburones, que también ha hecho un lanzamiento de su película. El océano ahora mismo es un tema muy recurrente. Nosotros llevamos ya 11 años, o sea, no somos una moda, sino que llevamos ya bastante tiempo con esto. Pero es verdad de lo que comentas, que la gente le interesa muchísimo ahora el tema del documental, el género, dentro del mundo del cine, porque la ficción creo que ha vivido y sigue viviendo un momento muy bueno, pero creo que ha estado un poco manido en estos últimos tiempos y el documental te acerca a empatizar con historias de gente que existe por el mundo, pero que vive una realidad muy parecida a la tuya y a la mía, a la nuestra, y que al final te hace ser pues un poquito más normal, ¿no? Dentro de esta sociedad tan expuesta, por decirlo de alguna manera.
José, pues que nadie se pierda pues esta parada aquí en la capital vizcaína, en Bilbao. Mañana Bilbo Rock a partir de las 7 de la tarde, un festival que habla de nuestro planeta, de nuestros océanos, con gente muy experta, con divulgadores científicos y con gente tan maravillosa como tú, José, que ha tenido un huequito para hablar con nosotros y con nosotras y dar a conocer Ocean Film en este tour, en este volumen 11, que me encanta. José, volvemos a hablar cuando tú quieras, cualquier proyecto o propuesta, pues nos haremos eco aquí en Tele7. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en Bilbao. Hasta un besín. Luego. Hasta mañana. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, desmontando esas noticias falsas, esos bulos, noticias fakes y también timos y estafas. Es que hoy viene cargadita la sección de Agur Fakes. Bueno, alarma pensionista, con con esta advertencia. Pues uno ya dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, cuidado con los canales de YouTube que publican vídeos para alertar, desinformar y confundir sobre las pensiones de jubilación. Con mensajes alarmantes y portadas con miembros del gobierno estatal, varios canales difunden alertas falsas sobre trámites y pagos de pensiones. Se están detectando en YouTube varios canales que difunden estos vídeos sobre pensiones, algunos con estas alertas falsas y sin citar en ningún momento las fuentes. Entre ellos encontramos Infopensiones España y Ciudadano Medio, que han publicado supuestos trámites inexistentes para mantener las prestaciones. Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ya confirman, en este caso a maldita.es, medio a través del cual conocemos todos estos bulos y noticias fakes, que se trata de desinformaciones y advierten de que no hacen referencia a la Ley General de la Seguridad Social porque no se basan en ella. Como decimos, presentan como fuente confiable para conocer todas las novedades sobre las pensiones en el Estado y bueno, pues se identifican todas las desinformaciones habidas y por haber. No es un caso aislado, ya que hay otros canales similares con titulares llamativos y portadas en los que aparecen, como vemos, miembros del gobierno, pues Nadia Calviño, el presidente Pedro Sánchez, el Mas Sainz, por cierto, Nadia Calviño, que ya no está en el gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual, pues bueno, y buscan captar la atención de los pensionistas, alarmarles, asustarles, pues bueno, estos canales no citan leyes ni fuentes oficiales porque todo lo que cuentan no es verdad, es falso, y los vídeos comparten patrones comunes como estos títulos, como decimos, alarmistas, con palabras como urgente o última hora, portadas con estas imágenes así como tan llamativas, banderas estatales, voces con apariencia sintética, narraciones con supuestos casos reales de pensionistas, pero todos son bulos, desinformación pura y dura, así que no caigan en la trampa, que no se tienen que preocupar, Ya ven, hace 3 minutos, novedades, urgente, cambian las pensiones, ahí pinchamos y vemos que no tienen, como decimos, ninguna fuente fiable. Bueno, los timadores que no paran, no descansan, bueno, ni en vacaciones, ni en la vuelta al cole, ni mucho menos. Bueno, así suplantan a una empresa de aires acondicionados una web y un número de teléfono falsos. Los timadores ofrecen aparatos a través de una página que imita, bueno, una conocida empresa de aires acondicionados y piden el pago por Bizum, pero nunca llega ese producto. Como decimos, bueno, pues hay varios casos de personas que ya están denunciando, bueno, pues haber contactado por WhatsApp con esta supuesta empresa que no, la pobre, pues no, la han suplantado y pagando pues casi 400 euros por un aparato de aire acondicionado mediante Bizum. Bueno, pues ya la gente está denunciando que nunca ha recibido ese aparato y bueno, pues incluso el propietario de esta conocida empresa, bueno, pues no sé si decir el nombre, una empresa de aires acondicionados, bueno, asegura que bueno, pues han suplantado su identidad, esta empresa, para crear una web falsa y un número de teléfono fraudulento. Como decimos, se ha llegado incluso a recibir
la empresa verdadera, luego llamada reclamando de, oye, me he metido en vuestra web, oye, he llamado desde teléfono y no he recibido el aire acondicionado. Bueno, pues incluso más de 40 llamadas de, bueno, estas supuestas víctimas del mismo engaño en diferentes puntos del Estado. Como decimos, bueno, pues piden ese pago por Bizum, una transferencia inmediata. Y el propietario de esta empresa, bueno, ya ha comunicado que su empresa no dispone de página web ni vende aparatos, sino que únicamente los instala en la provincia de Jaén. Bueno, lo voy a decir, sí, por si acaso, porque el pobre Servicli. SL. Es una empresa que instala aparatos de aire acondicionado en la provincia de Jaén y le está llegando, bueno, pues me imagino, reclamaciones de que, oye, no he pedido un aire acondicionado, me ha llegado, oye, que te he pagado por Bizum, en la página web me ponía que tal y cual, pues no tienen página web, no venden aire acondicionado, sino que solo lo instalan, con lo cual, de nuevo, una estafa para conseguir el dinero de las víctimas. Bueno, ahora que ya los chiquis han vuelto al cole, este lunes, algo pues muy conocido o algo muy, no sé, muy habitual en los diferentes hogares, yo creo que de todo el estado, es bueno, pues el desayuno y la merienda. ¿No? La merienda, ¿no? Típico, no sé si ahora se seguirá llevando, pero bueno, la merienda, los que ya pintamos canas, pues era, vamos, era ley, desayuno, comida, y había que merendar sí o sí. ¿Qué hay de verdad en eso, ¿no? La merienda es tan importante, la merienda es fundamental, es básica. Bueno, pues la merienda no es imprescindible para los niños y niñas, según nutricionistas. Depende de su hambre y también depende de su actividad. Expertas y expertos advierten de que no es obligatorio que los peques merienden tras el colegio y alertan de que muchos productos habituales a media tarde son poco recomendables y poco saludables. Recomiendan, si queremos, oye, pues hay necesidad de dar esa merienda por la actividad física, porque tienen hambre, fruta, pan integral o yogur como las alternativas saludables. Como decimos, vamos a decir, esa creencia, falsa creencia de que hay que hacer las 5 comidas por necesidad, sobre todo los chiquis, ¿no? Desayuno, comida, merienda, cena y demás. Bueno, pues ya expertos nutricionistas señalan que todo esto es un mito, que no se tienen por qué hacer 5 comidas por necesidad y que la merienda sí que es interesante si los niños y niñas tienen hambre, pero que no es obligatoria, depende de la actividad física. Es decir, esto que es, bueno, era ley, yo por lo menos en mi casa era ley, lo de merendar, pues bueno, depende de la actividad física, si tenemos hambre, pero que no es obligatorio. Evidentemente, evitar golosinas, refrescos y otros productos, bueno, pues ya saben, ¿no? Procesados y ultraprocesados, con esas calorías vacías y una buena idea, pues la fruta, sí, como merienda, eso estamos de acuerdo. Bueno, un bulo que circula también en redes sociales, el bulo de las activistas de la flotilla, ya saben, ¿no? Bueno, pues esa expedición humanitaria que tiene como objetivo, ¿no? Tiene como objetivo acabar con el bloqueo del gobierno israelí y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Una flotilla que partía el pasado domingo 31 de agosto desde el puerto de Barcelona, la Global Sumut Flotilla, la flotilla de la libertad. Bueno, pues están llegando mensajes y vídeos, imágenes, bueno, pues de personas, de miembros, activistas, en este caso mujeres, de esta flotilla de fiesta en Ibiza. Bueno, pues las imágenes no son reales, esto es un bulo. Las imágenes que aparecen y demás se grabaron en Mall de la Fusta, en Barcelona, durante el festival Jornadas por Palestina, antes de que partiera la propia expedición. Además, por eso ponemos lo del mapa, la expedición, la flotilla nunca ha parado en Ibiza, mucho menos para estar de fiesta. Como decimos, en un vídeo publicado en redes sociales se explica que las imágenes corresponden a las activistas de fiesta en Ibiza. Bueno, pues como decimos, la expedición nunca ha parado en dicha isla y según información que ofrece la propia organización en Instagram, fue, bueno, pues hace días, antes de partir la expedición, cuando, bueno, durante un festival de estas Jornadas por Palestina, bueno, pues grabaron ese vídeo, con lo cual no es durante la travesía, ni mucho menos, porque nunca han parado en Ibiza cuando se graban estas imágenes, con lo cual es un bulo atacando la labor humanitaria, como decimos, de esta expedición.
Bueno, de nuevo, en este caso, de nuevo, hablando de la situación en Gaza, circula un vídeo en redes sociales con imágenes, bueno, pues, y vídeos, ¿no? Un vídeo de una niña en Gaza fingiendo hambruna. Pues las imágenes corresponden al rodaje de una ficción de un cineasta saudí. Una niña gazatí descalza caminando por un descampado y llevando una olla vacía en la mano y que prueba, según los usuarios de redes sociales, que los palestinos dicen falsifican la hambruna que sufre el territorio para condenar a Israel. Bueno, todo esto que se está generando en redes sociales, bueno, pues de nuevo un bulo, porque las imágenes corresponden al rodaje de una ficción de un cineasta saudí para mostrar al mundo la situación de los niños gazatíes. Como decimos, no es una niña de Gaza fingiendo hambruna, se trata de una ficción que, bueno, para denunciar la situación, pero como decimos, de nuevo hablamos de desinformaciones para alimentar esa idea de algunos que quieren ahondar en esto de que la hambruna en Gaza es algo falso, ¿no? Pues nada más lejos, lamentablemente, de la realidad, porque sigue siendo una realidad terrible de que niños, niñas y adultos mueren de hambre en Gaza. Con lo cual, bueno, para aquellos que quieren, ¿no?, bueno, pues desmontar la cruda y tremenda realidad, que sepan que, bueno, pues en este caso una cámara es una ficción, pero nada de blanquear o nada de como que la hambruna en Gaza no existe, ni mucho menos. Así que, bueno, pues estos vídeos que circulan, como decimos, en redes sociales. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y esta mañana el lehendakari Manuel Pradales recibía a representantes del cuerpo consular acreditado en Euskadi, en un acto que se ha llevado a cabo en el Cargune del Palacio de Ajuria y que ha contado con la presencia de los consejeros y consejeras del Gobierno vasco, así como el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero. Durante su intervención, Pradales ha reivindicado el papel clave de Euskadi en la Unión Europea ante el cuerpo consular. Además, ha puesto en valor el papel de la diplomacia y la cooperación y ha agradecido su apoyo y contribución a lo largo de estos años. Con la intervención de esta misma mañana de Manuel Pradales nos despedimos. Mañana volveremos con más temas en las tardes de Tele7. Virarte, agur. Asistimos a un orden global cada vez más incierto, más inestable, más condicionado por el creciente deterioro de las reglas de posguerra, es decir, el multilateralismo, el libre mercado, la paz y los derechos humanos. La actual globalización dista de ser la globalización abierta hace 2 décadas que alguien imaginó como una vía para consolidar definitivamente un orden internacional. El auge de líderes autocráticos y de movimientos extremistas y populistas se combina con desafíos sin precedentes como el migratorio, el cambio climático o el impacto social de las tecnologías disruptivas. Miles de personas siguen sufriendo y muriendo en guerras y conflictos ante una comunidad internacional que muchas veces se muestra incapaz de detenerlos en Gaza, en Ucrania, en Sudán, en Sahel, en Congo, en Myanmar o en Pakistán. Y este clima de enfrentamiento se traslada también a las relaciones comerciales, lo estamos viendo, en forma de proteccionismo o de aranceles, y plantea nuevas amenazas como la guerra híbrida. Este es el escenario que hay. No es el escenario que nos gustaría, pero es el escenario que nos toca gestionar. Y también desde Euskadi nos toca gestionarlo. Tenemos claro que para seguir creciendo como país, tenemos que seguir creciendo en el contexto internacional, por encima de todas estas dificultades, aprovechando también las oportunidades que se nos presentan. Lo he dicho en más ocasiones, pasar de ser un jugador en el ámbito internacional a jugar la partida de verdad en ese ámbito. Más democracia, más Euskadi y más Europa es la tríada sobre la que queremos hacer realidad la Euskadi Global. Más Europa, más democracia, más Euskadi. Siempre hemos visto en Europa, de hecho, nuestro campamento base. Hace 75 años y ahora también. Una Europa que, inspirada en los principios y valores de la Declaración Schuman, vuelva a dibujar un horizonte de prosperidad y bienestar para una sociedad crecientemente diversa y abierta en un mundo global. Sin embargo, los últimos acontecimientos nos muestran que vamos por un camino que no es el adecuado.
Lejos de mostrar estabilidad, Europa se está mostrando cada vez más inestable. La profunda crisis de gobernabilidad que afronta el Estado francés, y ayer a la tarde lo veíamos, la segunda potencia demográfica y económica del continente, por cierto, y quien es nuestro principal mercado, según las cifras de 2024, dificulta el progreso del proyecto europeo. Nos preocupa la caída del gobierno francés porque esto añade más volatilidad a la situación política del continente y también a la economía europea y, por lo tanto, a la economía vasca. Y puede tener, además, un impacto directo, ya que hay proyectos en la agenda vasca como la conexión del tren de alta velocidad hacia el continente, la conexión norte, que tienen que ver también con el compromiso del gobierno francés para llevarlo a cabo. En Euskadi creemos firmemente en el multilateralismo, en la necesidad de reforzar las alianzas transatlánticas hacia el norte y hacia el sur, ahondando en los intereses comunes que son históricos y también en aquellas nuevas oportunidades que nos abre un mundo en reconfiguración. Nuevas alianzas en geografías en las que hasta hoy hemos profundizado poco: África, Asia y Oriente Medio, donde existen sin duda oportunidades de futuro. Por ello me gustaría destacar 3 áreas en las que estamos trabajando para fortalecer a Euskadi en su dimensión internacional. La primera, obviamente, el papel de Euskadi en la Unión Europea, porque la agenda vasca es la agenda europea. Países y territorios como el nuestro somos clave para aprovechar el potencial de la especialización, de la reindustrialización, para destinar más eficazmente los recursos y también para consolidar el proyecto europeo ante la ciudadanía, ya que los gobiernos subestatales como el vasco estamos más cerca de esa ciudadanía. Debemos ser parte del diseño y ejecución de las políticas europeas en una Europa que va a tener que implantar cambios valientes en su gobernanza. Las alianzas entre gobiernos subestatales pueden catapultar muchos de esos proyectos en la línea de los famosos informes Draghi y Letta que hemos ido conociendo en los últimos meses. Y además creemos que favorecemos la cohesión del propio proyecto europeo y del continente. En este sentido, la macrorregión atlántica es un proyecto listo para convertirse en realidad, que necesita precisamente del empujón definitivo por parte de los Estados. Y en eso estamos y en eso confiamos. Todo ello siguiendo el lema de la propia Unión: unidos en la diversidad, respetando las identidades plurales y el reconocimiento de lenguas como el euskera en condiciones de igualdad en el marco de la Unión Europea. Segunda línea de trabajo: un nuevo modelo de cooperación al desarrollo y de crecimiento sostenible en la línea de la Agenda 2030. Sí, soy consciente de que hay líderes que desprecian esta agenda, que niegan los desafíos que ésta aborda, que se jactan de reducir las partidas de cooperación al desarrollo. En Euskadi apostamos por todo lo contrario, por profundizar en esa línea de trabajo. Estamos convencidos de que la Agenda 2030 es garantía de futuro, que combina el desarrollo económico, el social y el ecológico y que ayudará a construir un mundo más equilibrado, solidario y justo. Buscamos cambiar el paradigma de la cooperación al desarrollo, poniendo en foco alianzas entre instituciones públicas, el sector social, el sector privado y la sociedad civil junto con la academia.